Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Iván Carrino, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tipos de Interés aquí en Canal H. Antes de seguir, déjame contarte que Canal H ya tiene un sitio web en donde además de los links a los distintos programas va a haber nuevos contenidos, así que los invito a todos a suscribirse e ingresar en www.estoesH.com. Se suscriben ahí y reciben todas las novedades del canal. Bien, me pregunto si se pusieron de moda los años 90. Hace poquito, scrolleando en Instagram, apareció un reel en donde Drew Barrymore, por ejemplo, se pregunta: mamá, papá, ¿en qué estabas en los años 90? Y lo mismo hizo el skateboarder Tony Hawks o Bryan Adams, ¿no? O sea que parece que hay una moda de los 90 a nivel internacional. Acá en Argentina, el año pasado, Amazon publicó una serie sobre la vida y la presidencia de Carlos Saúl Menem, y nada menos que nuestro presidente ha dicho que el gobierno de Menem fue el mejor de la historia, y lo mismo ha dicho del ministro Cavallo. Uno se podría preguntar: ¿qué pasó en la economía de los años 90 en Argentina? ¿Cómo le fue a la Argentina con las medidas neoliberales que se tomaron? ¿Por qué se tomaron? ¿Qué resultados dieron? ¿Y qué paralelismo podría hacerse con la actualidad? Y sobre esto escribieron un libro muy interesante Daniel Kerner y Marina Dal Poyetto, y hoy tengo el placer de hablar con Marina Dal Poyetto, que vino a visitarnos al estudio. Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Marina es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Itela y ha sido directora de una consultora de economía, ahora llamada EcoGo, por los últimos 20 años más o menos. Así que un placer. Marina, déjame empezar preguntándote. Digamos, yo agarré el libro, ¿no? Y digo, bueno, un libro que se publica en estos años, sobre los 90, probablemente sea un paralelismo entre Milei y Menem, y seguramente nos vas a decir que esto va a salir muy mal porque las cosas allá en esa época no salieron bien. Sin embargo, me encontré con un libro de historia económica, muy descriptivo, donde uno, digamos, sobre todo cualquier joven o cualquiera que quisiera saber qué pasó en economía en los 90, va a encontrar ahí buena información. Pero la primera pregunta es: ¿por qué te surgió o por qué les surgió a ustedes escribir este texto? Bueno, con Daniel habíamos escrito un libro antes que se llama Tiempo Perdido, la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia. Arranca con la herencia que recibe Macri y termina con el segundo año de Alberto Fernández y la elección del 2021, donde estaba lanzada la corrida, y queríamos volver a escribir algo juntos. Nosotros pensamos de nuevo la historia del país, ¿no? La historia de un gobierno. O sea, queremos escaparnos de esta idea de tratar de explicar cuál fue el origen de los males de la Argentina, atribuírselo a alguien. Entonces, tratar de contar una historia conjunta. Y esto surge, si querés, el disparador tuvo que ver con la aparición de la propuesta dolarizadora en 2023. Y particularmente yo, que había vivido desde adentro el 2001, lo que fue la alianza y la caída terminal que tuviste, ¿no? La crisis terminal de 2001. La crisis más grande de la historia argentina, ¿verdad? Sí, como dice la más grande, pero sí, una de las más grandes, de default y digo, por la recesión, quiebra en el sistema financiero, y haber visto los problemas de la rigidez cambiaria cuando el mundo se te da vuelta, y la inviabilidad de sostener un ajuste deflacionario sin un prestamista de última instancia. Yo decía, no puede ser, otra vez no puede ser. Y lo que decidimos es, bueno, empezar a escribir sobre... Y como siempre tardamos mucho más de lo que deberíamos haber tardado. Con lo cual, el libro arranca en el final de Tiempo Perdido, o sea, arranca en la elección de 2001 y llega a la elección del 2023, de 2021 y llega a la elección del 2023. Y terminamos de escribirlo, digamos, casi más de un año después, cuando Milei ya había abandonado la dolarización, ya había ido un programa mucho más pragmático y heterodoxo de intentar reconstruir una moneda, pero donde él mismo intenta asemejarse al personaje e ingresa el busto de Menem por la puerta grande de la Casa Rosada,
justo en el aniversario de la elección que lo llevó a Menem a la presidencia en el 89, en medio de otra crisis terminal, una crisis hiperinflacionaria, con 2 Menems en el gobierno, con Yuyito González en el auditorio, ¿no? Era toda una mímica, digamos, de tratar de mostrar las patillas, si querés. Y ese fue el disparador del libro. O sea, y cuando decimos, bueno, cuando él habla de Menem como el mejor presidente de la historia y de Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia, después se retracta, ¿no? Digo, ya no era el mejor presidente, sino el segundo mejor presidente. Claro. Y Cavallo, digo, ya había pasado al ostracismo. Pero en ese momento la pregunta que nos hacemos es ¿de qué Menem habla? ¿Habla del Menem de las patillas, de la revolución productiva y del salariazo? ¿Del síganme, no los voy a defraudar? ¿O habla del Menem del 2000... del Menem, la convertibilidad, o sea, el Menem que lleva a la economía a una modernización que termina en una crisis terminal, ¿no? O habla del Menem que no pudo ganar, se tuvo que bajar del balotaje en 2003 contra Néstor Kirchner, habiendo salido primero en la elección. Vamos al inicio de la historia, ¿no? Porque ¿en qué condiciones llega Menem al gobierno? Es importante, creo, que conocerlo, ¿no? ¿Cómo llega Menem al poder? O sea, pero ¿cómo era la economía en ese momento? Bueno, la Argentina venía de años de alta inflación, o sea, la inflación arranca con el peronismo, si querés, pero la alta inflación arranca después del Rodrigazo, en el 75. Desde el 75 en adelante, Argentina nunca tuvo, solamente 2 años tuvo una inflación abajo del 100% anual. En promedio tuvo una inflación cercana al 300, con picos del 600. Y Menem llega en el año 89, frente, digamos, al último año de Alfonsín, donde Alfonsín había intentado, si querés, anticipar la elección con un esquema que era el segundo plan primavera, donde básicamente lo que intenta es, anclar el tipo de cambio, contener la inflación. Primero, digamos, el ancla cambiaria con la tasa con el carry, digo, le es funcional, y en algún momento cuando se da vuelta el carry empieza la toma de ganancias, sobre todo cuando Menem, el de las patillas, ¿no? Digamos, el caudillo riojano, que parecía que volvía al populismo. Se coordina una toma de ganancias en la Argentina que termina llevando el dólar de 17 pesos a 200 pesos y la brecha... Eran australes en esa época. Eran australes, ¿no? Claro, la brecha que era... en realidad el dólar estaba en 14, el dólar financiero valía 17, lo lleva a 220 y el financiero valía 600. Y la tasa de inflación estaba arriba del 200% mensual. En ese contexto, digo, Menem gana la elección... y Alfonsín todavía tenía 6 meses de mandato, era mayo del 89. Bueno, y hay toda una negociación para anticipar el cambio de gobierno, digamos, la negociación de la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica. Pero el Menem que gana las elecciones, un poco lo que describimos en el libro, que hicimos muchas entrevistas para tratar de entender al personaje, la verdad es que no tenía un programa económico, digo, no tenía una... Pero vos mencionás a este Menem caudillo y el del salariazo, el que parece que prometía que volvía, o que iba a instalar un programa populista de gasto público y demás. Pero me sorprendió encontrar en el libro que ustedes dicen que en 1988 parece que Menem visita la Unión Industrial Argentina o uno de sus ministros potenciales y presenta un documento donde habla de que se viene la austeridad fiscal, un programa de privatizaciones. Entonces de repente, digo, no era... que sí o sí, o sea, ya había algún indicio de que iba a haber algo de... En realidad él ya había empezado a viajar, ya había empezado a tener contactos con Cavallo y con otros economistas, pero la verdad que el discurso que tenía era un discurso bastante ambivalente, o sea, dependía en qué auditorio hablar, o sea, decía eso y también decía que no se podía pagar la deuda, o sea, pero ya cuando Menem gana ya había girado, ¿no? Hay una entrevista con Neustadt donde le dice, podés ir a hacer Perú, pero no el Perú libertario, no de Alan García de ahora, con lo llaman libertario. El Perú, digamos, donde la Argentina se cantaba, ¿viste? Patria querida, damos un presidente como Alan García, que termina en una hiperinflación y después viene Fujimori. O podía ir hacia, o sea, el mundo había girado. Para entonces, para cuando Menem gana, ya el mundo había girado. Pero igual Menem, si querés, antes arranca, digamos, la renovación del peronismo, que también tiene que ver con lo que probablemente uno vea o no sé. Peronismo había perdido la elección del 83 con Arman, ¿no? Digamos, con Arminio Iglesias,
prendiendo fuego o en un cajón. Y gana Alfonsín y el peronismo estaba autodestruido. O sea, el recuerdo de lo que había sido la Argentina previa al gobierno militar estaba en la retina de la gente, más allá de lo que habían sido las atrocidades del gobierno militar. Y el peronismo pierde la elección del 85 con el Plan Austral y gana la elección del 87. Y empieza una renovación donde los renovadores eran Cafiero, Menem y Carlos Grosso. Por eso digo, Menem va girando, pero gira no tan rápido. O sea, los primeros 2 años del gobierno de Menem tiene una nueva crisis, ¿no? Bueno, justamente, de hecho, claro, después de algunos intentos fallidos y otra hiperinflación, ahí sí parece, ahí llega Cavallo y arranca un plan de tipo de cambio fijo. Pero ustedes aclaran, supongo que esta parte es más tuya, pero no sé, que es un esquema de caja de conversión. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre un simple, digamos, tipo de cambio fijo y una caja de conversión? Porque, de nuevo, la caja, primero era por ley, ¿no? Digamos, la convertibilidad era una ley donde establecías un esquema de tipo de cambio, pero donde, de nuevo, la única, o sea, tenías la bimonetariedad, los pesos y los dólares funcionando en simultáneo en la economía, y tenías la lógica, digamos, de que toda la expansión monetaria que iba a haber era la resultante de la compra de dólares del Banco Central, ¿no? Digamos, era un esquema, digamos, donde vos asegurabas el tipo de cambio. Cuando entraban capitales, expandías monetariamente. Cuando salías capitales, Cabía la cantidad de entregabas directamente la llave de la política monetaria a la dinámica de los flujos de capitales. Y la lógica de la caja de conversión, un poco fue llamativo cuando hablamos con los actores de la época, Cavallo, con Liendo y demás. No estuvo inspirada en lo que podía haber sido Singapur en ese momento. Estuvo inspirada en la caja de conversión de los 90, de 1890. Exacto, en Argentina. Sí. Que también termina, digamos, en el momento, no sé, que te sacaba, si querés, ¿no? Digamos, donde devalúa Estados Unidos, donde sacaba el patrón oro. Era un modelo extraordinariamente rígido, porque todos los países usaron tipos de cambio fijos, pero ninguno estableció una regla fija por ley y una caja de conversión. O sea, era extraordinariamente fijo. Era como diciendo, nunca más nos vamos a ir de acá. Y la verdad es que durante mucho tiempo funcionó. O sea, tal vez esa rigidez explícita escrita en la ley ayudó a que la desinflación fuera muy rápida, dirías vos. Y fue más rápida que en el resto de la región. O sea, Argentina desinfló más rápido. Es interesante decir que en Argentina, digo, la convertibilidad, primero, digamos, el trabajo previo a la convertibilidad lo hace Herman González. O sea, el que hace el ajuste fiscal es Herman González. El que resuelve el problema de la cuenta de regulación monetaria del Banco Central, que era la prima hermana de los pasivos remunerados que recibe Milei, fue Herman González. Hay una cosa que es muy divertida, que uno habla de la independencia del Banco Central. Yo digo, hoy tenés una coordinación perfecta, casi una simbiosis entre el Banco Central y el Tesoro, pero en esa época, en un momento, el presidente del Banco Central llegó a ser el ministro de Economía. Era la misma persona, sí, durante varios meses, 4 o 5 meses, hasta que vuelve. No recordaba eso, pero impresionante. Por eso lo que digo es, pero digo, toda la previa, y la verdad es que se empezaron a sentar las condiciones para ir un esquema, si querés, digo, más pragmático. Lo que pasa es que la política en el año 91 requería resultados rápidos. Eso sí, ustedes dicen, las necesidades de la política primaron sobre las de la economía, apuntalando el corto plazo. De alguna manera, parecería que está sugiriendo que, bueno, que esta ley de convertibilidad fue más política económica y que la economía no requeriría un esquema tan rígido. ¿Esto es tu forma de verlo? Porque otros te dirán, no, pero pará, un tipo de cambio fijo es bueno, le ata las manos al político, entonces no se puede manipular la cantidad de dinero y eso es bueno para, no sé, ¿cómo lo ves? A ver, digo, para entonces vos habías saneado el balance del Banco Central, habías resuelto el problema de los australes con la cuenta de regulación monetaria, con el plan Bonex, habías resuelto el nivel de reservas, en parte con las primeras privatizaciones, en parte con la compra de dólares del Banco Central, pero para cuando llega la convertibilidad vos tenías la posibilidad de equiparar los dólares y los pesos, digo, que eso no lo tenías hoy. O sea, por eso la dolarización no era viable, aparte no deseable.
Pero en ese momento todavía la tasa de inflación rondaba el 5% mensual. Y si vos mirás las notas de la época, digo, ya empezabas a ver a los políticos con el agua al cuello, y te aparece un gran caso de corrupción, que es el Swiftgate. Y en ese contexto, Herman González termina renunciando, y quien aparece es Cavallo, que tenía su propuesta de convertibilidad, bueno, y arranca con la convertibilidad, y la convertibilidad inicialmente es un éxito, porque de golpe logra la estabilidad de precios, un ingreso muy grande de capitales. El ingreso de capitales logra una remonetización de la economía, logra un crecimiento del crédito, y de golpe cosas que eran inviables en la Argentina aparecen. Las privatizaciones te resuelven, te generan problemas desde el punto de vista de la fijación de precios, pero te resuelven la oferta de servicios públicos. Y Menem era un reformista, o sea, Menem no, Cavallo, que Menem era un político, pero Cavallo tenía una visión, digamos, de modificación, ¿no? Digamos, ¿no? El decreto de Rojo, el decreto de regulación. Yo la primera vez que lo vi era un decreto donde decías, es como cuando uno ordena en la computadora, ¿viste? Los archivos, y empieza a poner los archivos en donde corresponden. Bueno, era eso, ¿viste? El ANSES, todo junto, la Seguridad Social, todo junto, lo que tiene que ver con la FIP, todo, desregulamos. Después pasaron los lobbies, después algunas cosas no ocurrieron, pero fue un periodo de grandes reformas, de cambios agresivos y de modernización de la economía. Con algunos problemas, ¿no? Una de esas privatizaciones es la de los fondos de pensión, o sea, el sistema de reparto, ¿no? Que se privatiza. Esto se ocurre en el año 93, y ustedes dicen que se había vuelto inviable porque durante los 70 y 80 se habían otorgado beneficios generosos y ampliado la cobertura sin un financiamiento acorde. Y te iba a decir, me suena un poco familiar, ¿no? O sea, repetimos el error durante los 2000, pasó algo así. ¿Qué pasa con los sistemas de pensiones que en Argentina, que hacemos estas cosas? Repetimos el error durante los 2000 con un mercado laboral ya distinto, ¿no? Si vos decís en Argentina, la seguridad social en general se pensó, digamos, bajo un esquema bismarquiano, o sea, la seguridad social en función del trabajo formal. En los 90, digamos, el agujero de la caja previsional, tenías los mismos problemas, habías pisado las jubilaciones altas, mantenido la mínima, pisado las altas, Entonces, cuando llega Cavallo, lo que hace es, entre las cosas que hace, es, aparte de lo que fue... el plan Bonex lo hace Herman. Cavallo avanza con el Brady, que ya venía avanzado, era Daniel Marx, que venía, si querés, desde el gobierno de Alfonsín, manejando los temas de la deuda, digamos, la deuda que había contraído el gobierno anterior, el gobierno militar. Y Cavallo lo que hace es consolida toda la deuda previsional y la deuda con proveedores, pero fundamentalmente la deuda provisional, en lo que se llamó los bocones. Con lo cual, en términos de deuda, él resuelve el problema, obviamente deja deuda para adelante. En términos de esquema, vos lo que tenías era un agujero hacia adelante, o sea, un agujero. Con lo cual, era el momento donde, de nuevo, las recomendaciones del Consenso de Washington, si querés, los organismos internacionales, te pedían que vayas a esquemas de reformas del esquema de pensiones. Y en esa reforma del esquema de pensiones aparece, digamos, la discusión sobre la reforma previsional. Que la reforma previsional terminó siendo, si querés, distinta de la del resto. En parte porque los lobbies aparecieron. Pero a diferencia de Chile, donde directamente lo que hizo fue... tomó toda la deuda que tenían los que habían aportado al régimen y todavía no se habían jubilado. La empaqueta y la pone en un bono, en las AFPs, sí. Y básicamente lo que da es una prestación contra el flujo. Acá en Argentina eso no lo hiciste, o sea, lo que te quedó fue una prestación compensatoria que te iba a pagar la jubilación por lo viejo y una prestación por permanencia si ibas al régimen nuevo. Perdón, te quedabas en el Estado, o una prestación que dependía del flujo que vos ahorraras en la FJP.
Y después tenías además una prestación básica universal, que yo entiendo que en algún momento se imaginó una prestación básica para todos, pero todavía no había un problema de informalidad. El problema del mercado laboral, o sea, el desempleo y la informalidad arranca en los 90. El aumento en la productividad te generó un aumento en el desempleo, y la informalidad al principio no tanto, pero digo, después empieza a ser cada vez más un problema. Con lo cual, lo que vos tenés es, te queda mucha gente fuera del sistema. Y las prestaciones que vos tenías, bueno, las ibas a pagar hacia adelante, pero el gasto seguía estando dentro de dentro del Estado. O sea, el gobierno pierde de recursos cerca de 2 puntos del producto. ¿Por qué? No entiendo bien ese mecanismo. ¿Por qué? ¿Por qué es que se desfinancia? O sea, Inicialmente porque los sigue aportes... pagando el Estado si se privatizó. Bueno, inicialmente porque primero los jubilados siguieron en el Estado, o sea, vos seguías pagando a los jubilados, la deuda Los que que vos no contraías contra... No, los jubilados, vos tenías los jubilados, seguían siendo prestados. Esos no se pasaron Los nuevos, la gente que todavía era activa, que estaba aportando a la seguridad social, podía decidir quedarse en la jubilación pública o podía decidir pasar a la jubilación privada. Las jubilaciones vos las seguías pagando y vos tenías un esquema donde parte de las jubilaciones vos las pagabas con las contribuciones patronales. Y ahora un montón se te fueron al privado, entonces las contribuciones dejaron de ir al Estado y empezaron, eso partió para este recurso. ¿Y eso no se hizo así en Chile? En Chile para las jubilaciones sí, pero no para lo nuevo. O sea, en Chile lo que hicieron es, de nuevo, para un activo que tenía 20 años aportando al régimen previsional, claro, y todavía le quedaban 10 años de edad activa, lo que hicieron es esos 20 años de aportes los consolidaron en una deuda y se la pusieron en la cartera de las AFPs. Por eso en el arranque en Chile las AFPs solamente tenían deuda pública, el 100% era deuda pública, porque tenían la consolidación de la deuda de los activos por lo viejo. Acá vos dejaste 3 componentes. Dejaste la prestación la prestación compensatoria, que era por los años que habías aportado, que la aportaba el Estado. La PBU, que era una prestación básica universal para todos, que la aportaba el Estado. Y el único componente que tenía que ver con tu ahorro era lo que iba al fondo de capitalización o la prestación por permanencia. Por eso digo, no terminaba de resolver el problema fiscal hacia adelante. Y sí es cierto que uno de los objetivos de la reforma previsional era generar un mercado de capitales que te permitiera dejar de depender de los mercados internacionales o achicar la dependencia de los mercados internacionales. Algo de eso ocurrió, ¿no? No sé si algo de eso ocurrió. Había un objetivo de que vos financiabas la transición, entonces las FJPs en Argentina podían comprar hasta la mitad de los bonos públicos del sector público nacional y 10 puntos más de las provincias. Pero uno de los problemas que tuvo había 11 puntos de contribuciones que iban a los fondos de pensiones. De esos 11 puntos que iban a los fondos de pensiones, había 3 puntos que eran comisiones. Entonces los fondos que tradicionalmente se financian con un fee sobre el stock, vos acá lo financiabas con un fee sobre el aporte. Debe ser un aporte sobre el flujo, no sobre el stock. Y ese aporte, entre el aporte en sí, entre los seguros, eran 3 puntos de los 11. O sea, casi un tercio de los aportes iban era el pago a las FJPs. Eso en algún momento tuvo un problema grave que fue en el año 2001, cuando Argentina, de nuevo, en mitad de la rigidez cambiaria, tenías un problema de competitividad y tenías un problema grave de caída en la actividad y de aumento del desempleo. Ya Cavallo, de nuevo, en el ministerio, digamos, ya con De la Rúa, arma lo que se llaman planes de competitividad. Y los planes de competitividad incluían, entre las cosas que incluían, una mejora en los ingresos de aquellos, no los que aportaban al Estado, porque te diferenciaba al Estado en problemas momentos, sino los que aportaban a las FJPs. Y ese aporte pasa, o sea, lo que te hacen es, te bajan el aporte de 11 a 5. Pero la comisión sigue siendo 3. Entonces, durante mucho tiempo vos aportaste 2 puntos. Y después en el medio tuviste mucho tiempo, en serio, porque fue hasta 2007 eso, o sea, siguió de largo. Nadie quería volver atrás porque te bajaban el salario.
Claro. Y del otro lado, el otro problema que tuviste es que la crisis del 2001 terminó en un default y los fondos de las FJP estaban Sufrieron. invertidos en bonos públicos, con lo Tremendo. cual Sí, sí, tuviste sí, sí. un traspié. Hay un tema político de los años 90 que es relevante, que es esto de la mayoría automática y cómo Menem manejó la Corte Suprema. Si podés dar una mínima descripción de qué pasaba ahí. Bueno, lo que hace es ampliar la Corte. O sea, la ampliación de la Corte le permite poner jueces afines. De nuevo, el manejo de la Corte le permite, si querés, frenar juicios contra el Estado Y contra originados. las reformas, ¿no? Sí, contra la reforma, contra lo que fue la ruptura de contratos. Porque digo, el plan Bonex fue una ruptura de contratos. Claro. Entonces, parte de la segunda hiperinflación, la primera hiperinflación de Menem, tuvo que ver con los agujeros que tuvo el plan Bonex, o sea, con los amparos que iban dando los jueces. Y en algún momento eso se corta. Y tienen varias otras cosas. Y después, bueno, la forma en la cual fue manejando la justicia. De hecho, un poco lo que escribe Daniel en la parte judicial es que Comodoro Pi se lo debemos en alguna medida a la forma en la cual se terminó manejando la justicia en esos años, ¿no? ¿Y ves algo de eso repetirse en la actualidad? Menem llega con mayorías Claro. y Menem llega con dos leyes que le permitían casi todo, que eran parte de la negociación política con Alfonsín, o sea, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. O sea, ahí llega... claro, la fortaleza política es distinta de uno y otro, ¿no? Sí, De y inicio, ahí llega por lo menos. con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores, o sea, era una historia totalmente distinta, más allá de las alianzas que hizo. Menem amplía la Corte y pone los jueces de la Corte. Milei intentó poner 2 jueces por la ventana, y bueno, y salieron por la ventana, o sea, Sí. no consiguió las mayorías en el Senado. Y hoy no me queda claro cuál es el acuerdo que tiene con la Corte, pero pareciera que algún acuerdo hay. Y pareciera que, de nuevo, la ampliación, no la ampliación, digo, el completar los miembros que te faltan, por ahora no volvió. Bueno, ya hablaste en la conversación sobre el concepto de rigidez cambiaria. Obviamente Argentina tenía un tipo de cambio fijo con el dólar, 1 a 1. Algo empieza a pasar en el mundo hacia fines de los años 90 que le empieza a poner un manto de duda a la sostenibilidad de la convertibilidad argentina. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Qué ocurre en el Yo mundo? lo primero que ¿Y diría cómo es que llega? el envión de la convertibilidad, porque la convertibilidad lo que tiene es vos fijás el tipo de cambio y si bien prohibiste la indexación de los contratos, vos tuviste una inercia muy fuerte. En parte tuviste una recuperación de ingresos en los primeros años que venían licuados de la hiperinflación. Yo no me acuerdo exactamente los números, pero la inflación en los primeros años te da como 60%, 3 años, contra un tipo de cambio que estaba clavado. O sea, el atraso cambiario fue parte del esquema de tipo de cambio fijo, o sea, inercia inflacionaria con tipo de cambio fijo. Pero en la primera parte, el dólar, la tasa de interés en Estados Unidos no era demasiado alta y el dólar no era una moneda que fuera demasiado fuerte. Y sobre todo en la estabilización de la región, o sea, el plan real arranca en el año 93. Entonces, con la estabilización de Brasil y con el atraso cambiario que tuvo la estabilización en Brasil, de golpe vos ganaste competitividad del 93 en adelante. Tuviste un shock muy fuerte que fue el tequila en el año 95, cuando, bueno, a nosotros describe, hay un box que le escribe el tequila. Y en ese momento la corrida cambiaria, más que cambiaria, la corrida bancaria se te fue una parte importante de los depósitos y no tenías ningún margen para desarmar el crédito y devolver los depósitos. Bueno, la estabilización de México termina frenando la corrida en Argentina. Argentina vuelve al fondo, o sea, insisto, la convertibilidad fue sin el fondo. El fondo no estaba de acuerdo con la convertibilidad, vuelve al fondo. Argentina sale fortalecida, si querés, de la convertibilidad, pero la rigidez contractual se acrecienta, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema financiero, y el grueso de la deuda era contraída en moneda dura. O sea, Argentina era cada vez más rígido, no solamente por la rigidez legal, sino que era rígido porque los contratos eran en dólares y vos prestaste dólares a los que cobraban en pesos. O sea, el crédito hipotecario era en dólares. Y el primer shock fuerte arranca en el 97 con las crisis asiáticas, que fueron un cimbronazo, en parte porque el dólar se empieza a apreciar en el mundo y la tasa de interés en Estados Unidos
no solamente sube, sino que se mantiene alta durante mucho tiempo. Entonces, todos los esquemas de tipo de cambio fijo en el mundo empiezan a salirse. De hecho, las crisis asiáticas no son crisis fiscales, son crisis de deuda del sector privado y en gran medida aceleradas por la dinámica cambiaria. De la crisis asiática, paradójicamente, Argentina sale bien parada. De hecho, hay un discurso de Menem en el Fondo Monetario, creo que es la reunión de primavera del Fondo Monetario, donde es el único presidente que habla en la reunión y era el ejemplo a seguir, o sea, la región o la... Después vino la crisis rusa. De hecho, perdón Marina, ¿no? Pero creo que en el año 99, cuando terminó el gobierno de Menem, no había un tema de riesgo país alto todavía, pero por ahí empezaba, ¿no? No me acuerdo bien. Ya había una economía muy lenta. Pero... Ya la crisis rusa es un problema. O sea, la crisis rusa, ahí empieza a subir el riesgo emergente. O sea, ahí los esquemas de tipo de cambio fijo empiezan a ser un problema. ¿Y eso fue en 99? Eso fue en el 98. Y en el 99, cuando Cardoso es reelecto, Cardoso financia la corrida, o sea, con financiamiento del fondo, es reelecto y al día siguiente de la reelección modifica el esquema cambiario y devalúa. Y la devaluación de Brasil es letal para la Argentina. O sea, la devaluación fue, digamos, si querés, y de la Rúa llega recién un año después. O sea, Cardoso es reelecto, asume su segundo mandato en enero, devalúa en enero del 99 y de la Rúa asume en diciembre del 99. Ya para diciembre del 99 el riesgo país ya había subido, pero había un problema que yo creo que hay que pensarlo ahora, que tiene que ver con que si en realidad muchos dicen el problema de la convertibilidad fue el déficit fiscal. Y en realidad la convertibilidad no tuvo un déficit fiscal demasiado grande. O sea, la verdad es que no tuviste un déficit. El déficit primario era bajo, tuviste casi equilibrio, tuviste mucho equilibrio. Está bien con privatizaciones, le fuiste encontrando la vuelta, pero Pero sí la deuda sí creció, ¿no? Pero la deuda crece precisamente porque vos contrajiste, por eso es importante pensarlo ahora, y una de las cosas que para mí era obsesiva, vos contrajiste deuda compulsiva, el plan Bonex, los bocones y el Brady. O sea, el grueso de la deuda, cuando se empaqueta la deuda, yo digo, el programa financiero es condición necesaria para el programa económico, porque te permitió alargar los plazos de la deuda y empezaste a refinanciar la deuda, pero vos refinanciaste la deuda a condiciones de mercado. Los bocones tenían cupones del 3%, el Brady tenía un step up y los primeros cupones eran bajísimos, el FRB y lo mismo el Bonex. Entonces vos tenías deuda con tasa muy baja. En la medida que vos ibas al mercado y tomabas deuda, digamos, con tu riesgo país, más la tasa de interés libre de riesgo, la tasa de interés libre de riesgo en tu momento estaba en el 6% mensual, y tu riesgo país estaba en la zona de 400, pero Argentina se endeudaba al 10. Entonces tomaba deuda al 10 para cancelar deuda al 3, en la medida que iba venciendo. Entonces la tasa de interés y la tasa de amortización subía independientemente de lo que hagas, o sea, no era una cuestión de déficit. Y eso ahora te pasa algo parecido. Porque la deuda que tenés contraída tiene cupones muy bajos, los bonos, los 30 y los 29, tienen cupones de 1%, 1 y pico por ciento. Si vos tenés que ir al mercado hoy, bueno, hoy está Toto yendo al mercado con tasas del 5 para los bonos emitidos con legislación local y con el adicional que te da que el canje valga 4%. Entonces la tasa, de alguien que tiene los dólares afuera, en alguna medida es 9. Entonces lo que digo es, hay un tema de cuál es el superávit fiscal que vos necesitas para que la deuda sea sostenible en términos del producto, en un contexto donde si la economía crece, o sea, la regla de oro es que la tasa de interés tiene que ser igual a la tasa de crecimiento. Pero si tu tasa es 10, volvés al 10. ¿Cómo la igualás? O la única forma de crecer el 10 es atrasando el tipo de cambio, pero el atraso del tipo de cambio te genera otros problemas. Llegando al final de los 90 y ahí venimos a la actualidad, ¿no? Justo lo que vos comentas, entiendo que también charlaron con Ricardo López Murphy, que es uno de los entrevistados, ¿verdad? Sí, hablamos con... Sí. Entonces la pregunta es, ¿se podía arreglar el problema argentino dentro de la convertibilidad o para vos era necesario sí o sí abandonar el esquema cambiario? Es la gran pregunta. Yo la verdad que... Yo esos años estuve trabajando en el ministerio muy cerca de la gestión económica. De hecho, era un pinche, pero estaba ahí. No conocía ese detalle. Yo trabajé muy cerca, primero con el inicio de la alianza, con José Luis Machinea y con Miguel Bain.
Y después yo me quedé en la época, digamos, cuando él se va y viene Ricardo, y después cuando viene Cabal. O sea, yo trabajaba cerca de Federico Sturzenegger. Y la verdad es que sí. O sea que por ahí vos pensabas que sí, que era... Yo en ese momento yo pensaba que vos no tenías arreglarlo. que salir. No, a ver, digo, siempre la expectativa era que en algún momento el shock se iba a dar vuelta. Sí. Y entonces tenías una salida. O sea, salir de la convertibilidad implicaba una ruptura de contratos. Salvo que hubieras tenido, insisto, un prestamista de última instancia que te hubiera permitido compensar las hojas de balance. Ese prestamista de última instancia no estuvo con la alianza porque... Estuvo un rato, ¿no? Después parece que No le para soltó la compensar, mano. no para compensar las hojas de balance, estaba para financiarte el flujo, hasta que te dejó de financiar el flujo, pero no para salir. Y además políticamente era casi inviable salir, porque la Rúa gana porque... En gran medida porque promete sostener la convertibilidad. Totalmente. De hecho, fue una política de continuidad. Entonces, ahora, dicho eso, sin prestamista de última instancia, el ajuste deflacionario es complejo. O sea, en Argentina se fue el 20% de los depósitos de los bancos y volaste por los aires. Podrías haber encontrado un esquema distinto, o sea, digo, el corralito, el corralón y la especificación asimétrica, digo, termina siendo un combo letal. Pero en Grecia, digo, que también tenían una caja de conversión, pero digo, tenía adoptada la moneda directamente, se fue el 50% de los depósitos de los bancos. Y Grecia tenía una línea de redescuento automática del Bundesbank a los bancos griegos. La Troika obliga a Grecia a reestructura la deuda, pero la verdad es que la existencia del prestamista de última instancia que te permitió esa reestructuración de la deuda, te permitió en algún momento comprimir el riesgo país, y la compresión del riesgo país te permitió bajar la tasa de interés doméstica, y Grecia hoy está creciendo. Sí, es uno de los países que está creciendo con tasas de interés bajas en Europa. Lo último que digo es, en ese momento uno leí un artículo de Alesina y Perotti, que eran los ajustes fiscales expansivos. Y yo creo que lo que aprendí ahí es que los ajustes fiscales son expansivos si y solo si coordinan una baja del riesgo país que te permite bajar la tasa de interés doméstica. Me sonrío porque la pregunta siguiente que tenía dice lo siguiente. Vos citás, los ajustes fiscales son expansivos solo si logran reducir la tasa de interés y compensar vía expansión del crédito doméstico el ajuste fiscal. O sea, me había guardado esa frase porque me parece que también charla con el presente. O sea, ¿vos considerarías que hubo algo de ajuste fiscal expansivo en la era Milei? Porque después de todo tenemos un menor riesgo país y hay un ajuste fiscal y la economía creció. Pero bueno, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que hay distintas etapas, ¿no? Digamos, del programa. Primero, el riesgo país nunca bajó lo suficiente como para tener acceso fluido al crédito, con lo cual tu dominancia fiscal sigue intacta. Y de hecho, vos lo que tenés es una coordinación plena entre el Banco Central y el Tesoro. O sea, hoy no tenés una... los controles de capitales te permitieron desacoplar la tasa de interés doméstica de la tasa de interés internacional. Digo, si no, digamos, con libre movilidad de capitales, tu tasa de interés doméstica debería ser internacional, digamos, más la expectativa de devaluación. Entonces, la expansión del crédito que tuvo Milei en desde abril del 24 hasta abril del 25 estuvo asociada en gran medida a... fue el equivalente a una liberación de encajes. O sea, lo que hizo fue el desarme de los pasivos remunerados, que fue a deuda del Tesoro. Parte de ese desarme de los pasivos remunerados se hizo contra emisión monetaria. En realidad lo que hiciste fue, directamente fueron a base monetaria. Parte, ¿no? Y otra parte, en realidad, fue pagando los intereses al contado. O sea, el punto Ancar, donde vos refinanciabas el 80% de lo que vencía, básicamente lo que decía es la deuda de pesos que no se registraba. En realidad no me subía la deuda porque, o sea, el carry, o sea, la tasa de interés por encima del tipo de cambio, no me subía la deuda porque, ¿cómo se llama? Porque pagaba el contado de los intereses. Entonces, esa remonetización liberó capacidad prestable en los bancos y los bancos prestaron. Y ahora, ese aumento que vos tuviste en la capacidad prestable, que pasó, es parecida a la de la convertibilidad. Si vos mirás el gráfico es exactamente igual, le pasa de 5 a 8 a 10 o a 11. La convertibilidad acá pasa de 5 a 12. Lo que pasa es que la convertibilidad, el aumento en el crédito fue la contracara de la remonetización. Parte en pesos,
parte en dólares, o sea, parte del M3 estaba asociado a los depósitos en dólares. Vos acabas lo que ves un crecimiento del crédito sin remonetización contra el PIB. La remonetización es contra el dólar financiero, digo, porque es la contracara del atraso cambiario. Entonces, hay un momento donde se frena. ¿Cuándo se frena? Mi lectura es se frena cuando vos sacaste los controles de capitales. Al sacar los controles de capitales, vos desacoplabas una tasa de la otra. Pero no hay un efecto crowding in, donde el banco, sí, en vez de prestar a las LEVAC o a las LELIC, le está prestando al sector privado. Eso fue al principio, por eso, o sea que hay un periodo, por lo menos, de expansión derivada del ajuste fiscal. No sé si fue derivada del ajuste fiscal, porque vos no pagaste los intereses con superávit fiscal, vos pagaste los intereses con los pesos que había retirado del Banco Central de la Economía contra la emisión de los pasivos remunerados. O sea, vos emitiste pesos. Sí. Soltaste pesos a la economía, pero no fueron originados en el superávit, eso es lo que estoy diciendo. Vos tenías superávit primario equivalente a los intereses de la deuda en dólares. Los de la deuda en pesos nunca los pusiste. Entonces lo que digo es, vos emitiste pesos para comprar dólares. Pero si emitir pesos fueras reactivante siempre, ya no se hubiera ido fenómeno. Pero el ancla fue cambiaria. Vos tuviste un ancla cambiaria. El ancla fue cambiaria primero con el CROL y con los controles de capitales, y después, bueno, con los distintos intentos en el primer acuerdo con el fondo de pisar el tipo de cambio, después. Y hoy lo que tenés es un ancla cambiaria que está funcionando contra ingresos de dólares. Pero la remonetización se frenó. O sea, no hay remonetización. Y lo que se te frenó de un ondazo es el crédito. Y la contracara del freno al crédito, contra ingresos que están pisados y contra un mercado laboral que está ajustando. En la convertibilidad también ajustó el mercado laboral. O sea, el desempleo sube mucho. Pero la contracara de esas dos cosas es que la mora te está aumentando. Entonces hoy tenés un problema de mora en el sistema financiero y sobre todo lo que es crédito no financiero. Hay dos comparaciones que surgen de Menem-Milley, ¿no? Una política que yo diría, bueno, el tema... Acá no hay una corte adicta, por decirlo, y tampoco parecería que el presidente buscara la re-re. Viste que Menem fue reelecto y encima después buscó la re-reelección y quiso cambiar la constitución. Bueno, ese proyecto fue abortado, pero ahí hay una diferencia. Pero cambió la constitución, o sea, para ser reelecto cambió la constitución. Pero después quería... una re-re, sí, claro. Ahí lo ves un poquito más institucional a Milley que a Menem. Menem, a ver, yo creo que hay un antes y un después de la salida de Cavallo del gobierno. O sea, Cavallo sale del gobierno... no sé si todo, pero digo, en parte porque había una disputa de quién era el padre de la criatura. O sea, la estabilidad había generado una euforia. O sea, gana obligadamente el 93, gana el 95. En el 95 ya habían pasado algunas cosas. Había muerto el hijo de Menem, ya tenías por el tequila. Y en el 96 Cavallo sale del gobierno y asume Roque Fernández. Y la verdad es que lo que hay, de nuevo, no sé si era un tema de impulso reformista o de menos espacio, digamos, con el impulso reformista, digo, se lo llevó puesto, digamos, se quedó sin el cargo. Roque fue mucho menos reformista, o sea, las reformas se frenaron. De nuevo, no sé si es que Roque fue menos reformista o si esto que decís vos, o sea, la búsqueda de la re te llevó a tomar decisiones fiscales que tuvieron costos. Claro. Pero el grueso de la decisión fiscal estuvo asociada, digamos, a la pérdida de recursos en el marco de la reforma previsional. Y después otra comparativa es la cambiaria. O sea, si bien, bueno, Milley puede decir que le gusta Menem, hay una impronta liberal, de desregular, de intentar privatizar y demás, y de tener equilibrio en las cuentas públicas. Es mucho menos para privatizar hoy de lo que había en los 90. En los 90 estaba todo para privatizar. Hoy hay... Totalmente, esa es otra diferencia clara. Pero el esquema cambiario hoy, digamos, hay un esquema de bandas. Las bandas son amplias y cada vez más amplias, se ajustan con la inflación hoy en día, ¿no? ¿No ves ahí como, no sé, por decir un aprendizaje tal vez? O bueno, lo dijiste, ¿no? Más pragmático. ¿Cómo es esa diferencia entre la Yo en algún momento me comí algunos retos porque dije que el programa era heterodoxo. El programa era heterodoxo. O sea, vale, vos tuviste controles de capitales, o sea, decidiste... Y la verdad que ha sido flexible, o sea, han ido girando. Yo creo que han cometido muchos errores, pero también han ido subsanando los errores. O sea, fueron y vinieron, y fueron y vinieron. Sí, yo creo que digo que el esquema, o sea, que te alejaste de un esquema rígido. Esto no es un esquema rígido, por más que
estás usando el dólar como ancla. Por eso, de nuevo, la convertibilidad te permitió crecer rápido, en gran medida porque la remonetización con el ancla cambiaria fue muy rápida y en gran medida porque habilitaste el crédito en dólares. Vos hoy no estás habilitando el crédito en dólares. O sea, el crédito en dólares es solamente para los que valorizan en dólares o eventualmente aquellas entidades financieras que tengan fondeo propio, pero no intermedian el ahorro. Bueno, hay una disputa ahí. Yo lo que creo es que cuanto más rigidez le pongas al esquema, por más que vos tengas un régimen flexible, digo, lo que tenés detrás es una discusión sobre los contratos. Y la principal discusión que tenés hoy por hoy, para mí es, que nosotros lo ponemos, es la falta de horizonte. O sea, nosotros usamos el triángulo, ¿no? Digo, la macro, la micro y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no solamente entendida por el control de la calle, no solamente entendida por el manejo del Congreso y por, digamos, que la justicia no te anule las reformas, sino fundamentalmente entendida por el alargamiento del horizonte. O sea, si el que viene hace campaña diciéndote que no te va a pagar, como pasó en 2023 con Alberto Fernández diciendo que la deuda de Macri era impagable, o como te pasó en 2019 y en 2023 con Juntos por el Cambio diciéndote en su momento que la bola de pesos o la deuda de pesos es impagable, o el propio Milei diciendo que el peso era excremento, que él no renovaría un plazo fijo. Bueno, si ese es el esquema de hacer campaña, bueno, digo, entonces lo que tenés es que la tasa forward de un bono que vence en el 28 es 14% contra un bono que vence en el 27, digamos que el gobierno la coloca al 15, al 5, perdón. Y ahí no, pero en ese esquema no tiene muchas herramientas el gobierno, ¿no? Si el problema es un discurso de campaña que amenaza. Cuando vos buscás cuando la polarización te es Ujú. funcional a tu esquema, o sea, el que hizo campaña diciendo kirchnerismo nunca más es el gobierno. Lo que digo es, en el fondo, digo, la alternancia en democracia es la norma. Pero bueno, ya que lo decís, yo escucho este argumento que es: no puede ser que tu esquema dependa de que vos ganes las elecciones. Ok, lo puedo entender, pero también pasa que vos tenés un esquema. Si del otro lado hay alguien que dice, esto es una porquería, lo voy a revertir todo, no voy a pagar la deuda, me parece que no hay ningún programa que pueda estar blindado frente Yo digo a eso, dos ¿no? cosas. Primero, el gobierno, digo, se ocupó explícitamente de anular, no te diría, o sea, a los que le pegan son los que están en el centro. O sea, cualquiera que diga algo disonante, digo, es ese sujeto de que lo maten. No de que lo maten, no figurativamente. Segundo, digo, los países que lograron construir mercados de crédito tuvieron algún grado de acuerdo político. Digo, Chile. Chile el ajuste lo hace Pinochet, digo, Vigi. Sí. Y la concertación, digo, no rompe lo que hace Vigi. Los contratos se perpetuaron. Brasil, Cardoso, digamos, se gasta $20.000 millones para financiar su reelección, gana, pero ya en 2002 no tenía su candidato iba a perder contra Lula. Lula era el cuco comunista en ese momento, el real valía 4 mangos, igual que el peso argentino, 4 mangos. Y Cardoso, en vez de intentar decir que Lula era el cuco y hacer campaña contra Lula, digo, se sienta con Lula y Lula manda una carta al mercado y convence al mercado. Y Lula hace un gobierno manteniendo buena parte de lo que eran los funcionarios. Y era Lula, o sea, Lula era... Sí, era mucho más radical de lo que bueno, mostró después. Por eso, Sí. Uruguay, digo, mientras en Argentina se aplaudió el default, está bien, estás en mitad de una crisis terminal, o sea, acá el prestamista multipetente se soltó la mano, en Uruguay no te soltó la mano. Entonces no tuviste la crisis que tuvo la Argentina. Pero en vez de poner una ley cerrojo diciendo no le voy a pagar nunca más a nadie, digo, el Congreso se sentó y dijo a los holdouts, no había CACs, no cláusula de acción colectiva, a los holdouts les pagamos. Nunca tuvieron, o sea, un juicio. Y el plan de estabilización incluyó cambio de gobierno. Entonces lo que digo es, si el programa puede funcionar solo si Milei es reelecto, como dijo Trump, digamos, para Milei estoy, para otro no. Bueno, digo, somos un país, o sea, no somos pero si no hay política, digo, no. Yo creo que no hay programa económico viable si vos no terminas arreglando la política. Muy interesante. Tengo dos más. Una así de coyuntura por algo que dijiste recién, que es, bueno, el programa igual tiene un ancla cambiaria. Y si tiene el ancla cambiaria, ¿por qué tenemos 3% de inflación mensual o 3,4%? O sea, ¿cómo está funcionando ese ancla o ya no funciona más? Yo lo que decía es, vos mirás la inflación desde que arrancó el gobierno. Se multiplican por 4 los precios. O sea, desde noviembre 23 hasta marzo, marzo 26,
los ¿No es por precios 3? ¿No es por 3 que se multiplica? 300%, 290% se multiplica por 4. Y el tipo de cambio también se multiplica por 4, de 360 a 1400, 1360. El tipo de cambio real no vuelve al mismo nivel porque tenés inflación en el mundo. Ahora, vos tenés la inflación igual al tipo de cambio, pero con un cambio en los precios relativos radical. O sea, vos lo que tenés son las tarifas que se duplican, suben al doble que la inflación, y tenés los precios de los bienes que suben bien por debajo de la inflación, y tenés los precios de los servicios no regulados o semi-regulados que suben 20, 30 puntos arriba de la inflación. Entonces lo que digo es, vos tenés un cambio de precios relativos que fue en la dirección correcta. Ahora, para poder manejar la dinámica inflacionaria frente al cambio de los precios relativos, vos de alguna forma abusaste del tipo de cambio, o sea, volviste a usar el dólar como ancla. Ese dólar como ancla se te corrió, o sea, cuando con el esquema flexible, en el marco del acuerdo con el fondo, cuando saliste del Kroll y en la previa a la elección, el tipo de cambio sube, o sea, pasa de 80 a 105, 78 a 105. Y hoy estás volviendo a los mismos niveles. O sea, vos tenés 15% de inflación desde la elección y un dólar que cayó 2,5, 18% de inflación en dólares. Y si la inflación sigue corriendo al 2,5% mensual con el dólar clavado, va a ser un nivel de tipo de cambio que te está generando daño en la economía y no poco. Dicho eso, a tu pregunta de por qué la inflación todavía es alta, es porque, de nuevo, el gobierno las tarifas las subió el primer año, el segundo las dejó. Año electoral, frenó el aumento tarifario. Terminó la elección y recompuso el aumento tarifario. Sí. El impuesto a los combustibles lo frenó en el año electoral. Terminó la elección y habilitó el aumento de los combustibles. Habilitaste la exportación de carne, de nuevo, que deje de ganar mercados, pero la carne, el bien de capital y el bien de consumo es el mismo. Entonces, para aumentar la oferta de carne, tengo que reducir la faena. Y si reduzco la faena, tengo menos producto en el mostrador. El precio sube, me disparó el precio de la carne. Y ahora te vino la guerra en Ucrania y el precio de la guerra en Ucrania te volvió a subir 20 y pico por ciento los precios de los combustibles. Entonces, lo que digo es, todavía estás con un cambio en los precios relativos. Y además lo que tenés es inercia. Alguien me decía el otro día, la inercia no te genera inflación. Y es cierto, la inercia no te genera inflación. Te frena... Evita que caiga. Claro, te frena la dinámica hacia abajo. Pero vos acá subiste. Lo que tuviste fueron correcciones de precios, o sea, shocks. Y el ancla cambiaria, uno podría decir, el pass-through fue bajo. Uno lo que podría decir también es el pass-through fue postergado. Ahora vos estás abriendo la economía, manteniendo la misma estructura tributaria para lo viejo. O sea, yo creo que hay una gran diferencia con los 90. Porque en los 90, en general hubo una reforma fiscal bastante importante. Se eliminaron las retenciones, hubo, vos sos muy chico, pero había una persona llamada Taki en la FIP que se ocupaba de recaudar. O sea, hubo un objetivo, de reducir la evasión. Hubo pactos fiscales donde se distribuyó el gasto. Después, porque justicia estuvo bien o estuvo mal, pero se le pasaron gastos a las provincias, la jubilación se quedó con las jubilaciones. Hubo acuerdos fiscales, no la coparticipación, pero hubo acuerdos fiscales que te permitieron. Entonces, lo que digo es, hubo yo lo que digo es una estructuración. Hoy lo que ves es, las ventajas comparativas se las estás dando a lo nuevo. Y a lo que tiene ventajas, ¿no? Arriazo el otro día decía, Argentina siempre, hablando del kirchnerismo, grabó a lo competitivo, a lo productivo, para darle rentabilidad a lo no competitivo. Lo cual, hacerlo para siempre y sacarle, y ponerle la carga que le pusiste, sobre todo con atraso cambiario, sobre todo, obviamente, terminó generando, un deterioro en el crecimiento de ese sector. O sea, vos mirás la cosecha en Brasil, mirás la cosecha en Argentina y te querés largar a llorar. O el stock ganadero. Claro. Ahora, dicho eso, cuando vos mirás lo que estás haciendo hoy, las ventajas fiscales que estás dando en el marco del RIGI, más la libre disponibilidad de divisas, más el marco regulatorio distinto, la verdad que le estás dando ventajas comparativas, incluso a sectores que no tienen inversiones de 30 años, que tienen inversiones mucho más cortas. Y a lo viejo le estás manteniendo las mismas reglas del juego en un contexto donde la destrucción va más rápido que la creación y donde lo que estás destruyendo paga más impuestos que lo que estás generando. Con lo cual, en términos fiscales, lo que estás viendo es te cae la recaudación
y te cae el gasto para asegurar el equilibrio fiscal y tiene un olor a lo que te pasaba, o sea, el ajuste deflacionario de los 90. O sea, la ley de déficit cero, o sea, el déficit cero lo inventó Cavallo en el 2001. Sí. Con una ley que pasó por el Congreso. O sea, el Congreso en 2001 le aprobó a Cavallo una ley que decía que si los recursos caían, él bajaba el gasto. Vuelvo a los ajustes fiscales expansivos, digo, o sea... Bueno, tengo la última a raíz de lo que decís recién. La década de los 90 fue una década que tuvo sus logros, sus éxitos, hubo crecimiento y se bajó la inflación, eso lo han documentado ustedes, pero claramente el final, y sobre todo cuando ya De la Rúa está en el poder, claramente es muy malo y termina muy mal, y hay un ajuste deflacionario muy duro y doloroso. ¿Qué probabilidades? ¿Vos pensás que podemos llegar a repetir la historia con lo que está haciendo el gobierno hoy, o te parece que esto puede llegar a salir mejor y que nos parezcamos más a esos ejemplos como Chile o como Uruguay o países que mal son estables y han crecido más que nosotros? La verdad es que no sé, yo creo que el final está abierto. De hecho, el libro lo terminamos después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Con el dólar escapándose y los bonos que valían 40 y el riesgo país en 1.400. Y después escribimos un nuevo capítulo que dice escenas del próximo capítulo, tratando de poner, digamos, todo lo que vino después de Besen, ¿no? Digamos, apareció un prestamista de última instancia. Yo creo que hay dos preguntas para hacerse de corto plazo, para ver la viabilidad de esto, en tanto y en cuanto no aparezca lo que debería aparecer en la Argentina, que es una oposición en el medio, que apunta a construir sobre lo que hay, digo. Dicho eso, las dos preguntas son una: ¿Argentina tiene un prestamista de última instancia de verdad? ¿O la alianza de Milei es con Trump? Y si Trump llega a trastabillar en la elección de medio término, estamos hablando de otra cosa, no lo sé. La segunda pregunta es: ¿Milei tiene chances de ganar sin balotaje? ¿O estamos entrando el año que viene en un escenario de nuevo donde va a haber una toma de ganancias? Yo creo que hay muchas cosas que se pusieron en la agenda que están bien. A mí la concepción del Estado que tiene Milei, a mí no me gusta. O sea, yo creo que vos sos un país federal, te guste o no te guste. O sea, no sos Perú, no sos Chile, no sos Uruguay, no sos Paraguay. Paraguay tiene una presión impositiva de 13 puntos al PIB y no tiene bienes públicos ni gasto público. Entonces, vos sos el país que sos, no estás construyendo un país de cero. Estás intentando acomodar un país con... y si vos me dices a mí, digamos, cuáles son las 6 pujas que yo me imagino, digamos, en términos distributivos, por ahí para vos es una herejía plantear en términos de puja distributiva, pero yo digo, la primera es capital trabajo, o sea, digamos, cómo es la distribución del ingreso funcional, digamos, cuál es el nivel de salarios. Hoy tenés salarios en dólares, que son muy altos, y salarios, capacidad de compra del salario, que no te alcanza para llegar a fin de mes. Mismo problema que la convertibilidad. Segunda discusión es, ¿qué sector público querés? ¿Cómo lo financiás? ¿Qué tamaño del Estado? ¿Qué bienes públicos? Pero fundamentalmente en Argentina tenés un nivel de evasión que hace que la carga tributaria sobre los sectores formales sea inviable. Ahí hay una discusión que hoy no la estás dando. O sea, cuando aplaudís a los evasores, tenés un problema en el medio. Tercera, nación-provincias. O sea, ¿quién gasta? ¿Quién recauda? ¿Cómo se distribuye? No está. Cuarta, precios relativos, que esa sí la están dando. O sea, está yendo un set de precios relativos más normal, una economía más normal. Y hay una que Argentina, el problema que tiene está asociado a la evasión, o sea, y no necesariamente al bono demográfico, pero el bono demográfico va a empezar a caer porque la tasa de natalidad se te está desplomando, que es la intergeneracional. Vos no podés tener un sistema contributivo y solidario. O sea, o es contributivo y vos y con un componente privado, o es solidario. Pero contributivo y solidario no hay forma de financiarlo, sobre todo si tenés solamente 9 millones de trabajadores formales, 6 privados, 3 públicos, con una PEA de 22 millones de personas. Hoy tenés más jubilados que activos. Entonces, lo que digo, esas discusiones, a mi juicio, hoy no están. Marina, ha sido un placer. Muchas gracias por este tiempo. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden las redes de Canal H. Esto es Tipos de Interés. Nos vemos en 2 semanas.